Te invitaron por primera vez a una sesión de Special Chat y no tenés idea cómo empezar ni qué se puede hacer ahí. Quédate hasta el final del video que te voy a mostrar cómo tener una experiencia genial y divertida en Special Chat. ¿Me acompañás? Ingresamos a la dirección de Special Chat a la que nos invitaron y lo primero que vamos a ver es esta ventana donde vamos a poder ingresar nuestro nombre y alguna información sobre nosotros, nosotras. Hacemos clic en Continue y acá vamos a poder configurar cuál va a ser nuestra cámara. Vamos a poder desplegar esta lista y elegir la cámara que queremos usar en el evento, cuál va a ser nuestro micrófono y cuáles van a ser nuestros speakers o desde dónde vamos a estar escuchando. Podemos hacer un test para ver si se está escuchando haciendo clic en este botoncito y podemos probar nuestra cámara haciendo clic acá. Esto significa que nosotros vamos a ingresar al Special Chat con la cámara habilitada. También podemos decidir por entrar con la cámara deshabilitada y el micrófono deshabilitado o ambos dos habilitados. Vamos a entrar con todo deshabilitado y vamos a hacer clic en Join Space. Y ya estamos dentro de la sala de Special Chat. Lo primero que te quiero enseñar acá es cómo navegar en este espacio, en este Special Chat. Tenés varias formas. Una de ellas es arrastrando. Acá está mi icono, ¿no? Acá está mi representación en este espacio. Y yo puedo ir arrastrando mi icono por este espacio. Y también usando la ruedita del mouse, casi importante tener mouse, vamos a poder hacer zoom out o zoom in. Y fíjense que el espacio es aún más grande de lo que vimos inicialmente. Esa misma función de zoom in y zoom out la vamos a encontrar acá abajo a la derecha, en donde podemos hacer clic en más para hacer zoom in y en menos para hacer zoom out. Entonces también vamos a poder arrastrar nuestro icono o nuestro avatar por los diferentes lugares de este espacio y soltar donde nos querramos quedar en ese momento. Vamos a ver la barra de opciones de abajo. Lo principal es poder encender la cámara y poder encender el micrófono. Algo importante acá. Ahí encendí la cámara y fíjense que cuando enciendo y habilito el micrófono, mi avatar se hace un poco más grande. Porque justamente lo que esta plataforma propone y promueve es la comunicación y la conexión. Si apago cámara, fíjense que se vuelve al tamaño más pequeño. Algo importante a destacar de Special Chat es que nosotros vamos a poder interactuar con las personas que estén cerca nuestro. Fíjense que acá tenemos a una persona que se llama Prueba, que incluso si nos posicionamos con el mouse sobre esa persona, vamos a ver la descripción, ¿no? Que es que escribió al ingreso de Special Chat. Haciendo zoom vamos a poder acercarnos a esa persona para escucharla, para comunicarnos, para conversar o alejarnos. Y fíjense que a medida que nos vamos alejando se achica el tamaño de su avatar. Cuando nos acercamos se agranda. Fíjense que si yo prendo la cámara y abro el micrófono, mi avatar se hace bastante más grande que el de esta persona que tiene la cámara apagada y el micrófono apagado. Entonces también me puedo mover, alejar y voy a ir escuchando a esa persona mucho más bajita y cuando me acerque la voy a escuchar mucho más fuerte. También tenemos la opción, en el caso de que nos alejemos de esta persona o de las personas que están en la reunión, pero queremos que todas las personas que están en Special Chat nos escuchen, podemos habilitar el megáfono. Esto siempre y cuando él o la administradora de este Special Chat lo hayan habilitado para los y las participantes. Entonces, si lo habilitamos, acá nos aparece un mensaje diciendo que todo el mundo, todas las personas en este Special Chat nos van a estar escuchando, independientemente de la cercanía o la lejanía. Entonces yo me puedo venir acá y todas las personas que estén en este Special Chat me van a escuchar. Apago el megáfono y vamos a la siguiente opción, que es la de chat. Fíjense que ya posicionándonos sobre el globito de chat, ya acá tenemos un montón de alternativas y de reacciones. Si yo aprieto alguna de estas reacciones, fíjense lo que pasa, mi avatar va a expresar esa reacción que va a ser visible por todas las personas del Special Chat. Voy a hacer un poquito de zoom, así se ve un poco mejor. Puedo poner manitos y puedo también escribir mensajes. Por ejemplo, hola, ¿cómo están? Si por ejemplo no quisiera hablar en ese momento, simplemente que se lea lo que quiero decir, entonces se va a ver mi mensaje. Y fíjense que si hago zoom out, el mensaje se ve bastante grande
y todas las personas que estén en el Special Chat lo van a poder leer. Si están cerca también, ¿no? Porque hay que ver que están viendo, y si una persona está haciendo zoom en otro área, no va a poder leer mi mensaje. Pero esto es interesante también porque cuando nosotros hacemos zoom en otro área y nuestro avatar quedó fuera de la escena, nos va a aparecer este globito indicándonos que estamos fuera de escena para ubicar dónde quedó nuestro avatar. Entonces podemos ir moviéndonos o ampliar la escena. Yo les recomiendo acá ampliar la escena, hacer zoom out para volvernos a ubicar y podernos mover nuevamente por todo el Special Chat. La siguiente opción que tenemos, y también si está habilitada por el administrador o la administradora, es la de compartir pantalla. Entonces nosotros haciendo clic acá vamos a tener la posibilidad de compartir una pantalla entera, eligiendo, bueno, alguna de nuestras pantallas, una ventana o un tab de nuestro navegador. Y tenemos acá el check de compartir audio de nuestra computadora. Entonces, estar atentos, atentas de si queremos compartir solamente imagen, no lo chequeemos, pero si queremos compartir también sonido de nuestra computadora, sí chequeémoslo y estemos atentos, atentas a eso. Bueno, y una vez que queremos compartir, elegimos la pestaña que queremos compartir, en este caso, y le damos al botón Share. Y fíjense que si yo hago zoom out, yo estoy en el medio de la pantalla compartida, que para Special Chat es como un elemento, que si yo hago clic, porque yo fui la persona que lo agregó, lo voy a poder eliminar en cualquier momento o poder ver su información. Quién lo agregó, quién lo publicó y en qué momento. E incluso voy a poder agarrar ese elemento y arrastrarlo a donde yo quiera. Voy a poder achicarlo y siempre va a mantener las proporciones de la pantalla que estoy compartiendo. Y como yo tengo otra pantalla, a medida que yo voy a hacer zoom acá, a medida que yo vaya moviendo esa pantalla, la gente va a ir viendo justamente esto que estoy compartiendo. Es lo mismo que una pantalla compartida, solamente que en un espacio muy amplio en donde la gente se va a poder ir moviendo alrededor de este contenido. Si esta pantalla tuviera sonido, las personas van a escuchar ese sonido siempre y cuando estén cerca. Lo mismo que pasa al momento de hablar. Si la persona se alejara de ese contenido, entonces no van a escuchar lo que está pasando en este elemento. Bueno, una vez que quiero dejar de compartir pantalla, simplemente hago clic en Stop Sharing acá. Y ahí se elimina el elemento. Bueno, ¿qué más vamos a poder hacer como participantes de Special Chat? Acá tenemos un más. Y acá vamos a tener distintos tipos de elementos que podemos agregar. Por ejemplo, una imagen en donde vamos a poder elegir una imagen de nuestra computadora o agregar el link de una imagen que esté en la nube, que esté en internet. Vamos a elegir una imagen de nuestra computadora, la seleccionamos, hacemos clic en Open. Acá nos va a aparecer la imagen que estamos por incluir en este Special Chat. Hacemos clic en OK y fíjense que ahí se agregó esta imagen, que si hacemos clic la podemos mover, la podemos achicar y hacer todo lo mismo que podíamos hacer en la pantalla compartida. Acá nos aparece otra opción. Nosotros vamos a poder fijar esta imagen haciendo clic en este pin, y lo que significa eso es que al momento de que nosotros dejemos este Special Chat, esta imagen no se va a eliminar, va a quedar fijada en el Special Chat. De lo contrario, esa imagen va a desaparecer y se va a borrar. Vamos a eliminarla haciendo clic en este tachito. Vamos a probar agregar un GIF. Hacemos clic y acá tenemos ya varios GIF propuestos, o podemos buscar, por ejemplo, con alguna palabra clave, y acá podemos elegir este, y una vez que lo cliqueamos automáticamente aparece el elemento. Y lo mismo, podemos seleccionarlo, agrandarlo, moverlo, llevarlo al lugar del Special que nosotros querramos y dejarlo ahí y fijarlo, por ejemplo, si queremos que no se elimine al momento que nosotros nos vayamos de la reunión. Otro elemento que podemos agregar son los videos. Hacemos clic en Add Video y acá nos va a pedir un link de YouTube, Twitch o Vimeo. Y acá vamos a poner directamente el link del video que estamos viendo en YouTube y hacemos clic en OK. Fíjense que al momento de agregar el video, este se va a empezar a reproducir automáticamente y todas las personas que estén cerca de este elemento la vamos a estar escuchando más fuerte, ¿no? Y si nos vamos alejando, lo mismo que decíamos con las personas, el volumen se va a ir escuchando
cada vez más bajito, al punto tal de que cuando nos alejemos bastante ya dejamos de escucharlo completamente, aunque el video se sigue reproduciendo y las personas que estén alrededor de él van a poder escucharlo. Nosotros vamos a tener acá el video, vamos a poder pausarlo, vamos a poder cambiar el volumen y las demás funciones que veíamos con los demás elementos, como fijarlo o eliminarlo. Vamos a dejarlo por acá. También vamos a poder achicarlo, agrandarlo, eso como nosotros querramos. Vamos a dejarlo por acá en pausa. Y el último elemento que nos queda por agregar son los textos y links. Hacemos clic y acá vamos a poder agregar texto. Hola, ¿cómo están? Por defecto el fondo es transparente, podemos ponerle un fondo azul, por ejemplo, ¿no? Y nos queda como una nota. Entonces acá todas las personas que estén en la reunión van a poder ir agregando estas notas, a las cuales le van a poder cambiar el color al texto, cambiar el tamaño de la letra, ponerle negrita, cursiva, agregarle un link a esto. Entonces hacemos clic en link y acá vamos a poder poner el link de algún sitio, por ejemplo. Ahí ponemos un link. Entonces todas las personas que vean este texto van a poder hacer clic sobre el texto y eso los va a redirigir a un sitio. Podemos también alinear, centrarlo a la izquierda, etc. Y también, como todos los elementos de Spatial Chat, vamos a poder fijarlo si queremos que este elemento quede fijado independientemente de si nosotros nos desconectamos o nos conectamos. Bueno, hasta acá todo lo que se puede hacer en la interacción con Spatial Chat. Interrumpimos esta transmisión para recordarles que se suscriban a este canal, que comenten, que compartan con personas a las que les pueda servir esta información sobre Spatial Chat y otras herramientas digitales. Tenés unos segunditos para hacerlo en este momento. Te espero. Vamos a seguir explorando algunas funciones más. En este caso, acá arriba a la izquierda vamos a tener el nombre del space en el que estamos actualmente y la cantidad de participantes que están en este momento conectadas. Acá arriba a la derecha vamos a tener las configuraciones de dispositivo, que si hacemos clic vamos a poder cambiar la cámara, el micrófono y vamos a ver por dónde está saliendo el sonido de nuestra computadora. Estas son las mismas opciones que vimos al principio al ingresar. Acá vamos a tener un panel de ayuda, un tutorial, un help center y hacer alguna pregunta de ayuda. Y con este otro icono vamos a poder desconectarnos al momento que nos querramos ir del Spatial Chat. Esto lo vamos a dejar para el final. Acá tenemos las salas y personas que están conectadas, que si hacemos clic en este icono las podemos ocultar si es algo que no nos interesa en ese momento. Vamos a mostrarlas de nuevo y acá vamos a ver que en esta sala que se llama Breakout Room estoy yo y está el otro usuario de prueba, porque acá vamos a poder desplegar qué usuarios están en esa sala o colapsar. También tenemos otra sala que se llama Stage Room y tenemos otra sala que se llama Audio Room. Vamos, por ejemplo, a entrar en Stage Room. Y acá fíjense lo que nos aparece, que tenemos algunos elementos que no han sido fijados, que no le pusimos la opción de pin, que en el caso de que nosotros nos cambiáramos de room, se van a eliminar. Entonces acá podemos elegir eliminarlos, porque ya quizás no los queremos usar más, o fijarlos o bloquearlos. Vamos a bloquearlos. Entonces ahora estamos en el Stage Room. Entonces fíjense que si yo abro el Breakout Room, como veíamos antes, si yo despliego el Breakout Room, solamente quedó el usuario de prueba. Y nosotros nos pasamos al Stage Room. Lo que vamos a poder ver en este Stage Room es a una o más personas que estén presentando algo y nosotros vamos a poder interactuar como usuarios, como participantes, escribiendo en el chat, escribiendo mensajes en el chat, o con reacciones. Y tenemos acá una lista más de reacciones. Esto es muy útil para webinars o para presentaciones en donde solamente vamos a entrar como espectadores o espectadoras. Si nos queremos pasar a otra room, podemos, por ejemplo, ir a esta audio room, hacemos clic y automáticamente ya estamos en esa room. Este espacio lo que tiene de particular, acá no nos vamos a poder mover ni nada, solamente vamos a poder escuchar a la persona que esté presentando. No vamos a verla siquiera, es solo escucha, es como estar en una radio en vivo. Y también vamos a poder reaccionar y escribir mensajes en el chat y también vamos a poder levantar nuestra mano para hacer preguntas o comentar o
lo que sea. Muy sencillo, si nosotros nos queremos volver al Special Chat, vamos a buscar la sala o el Main Room o el Breakout Room, como se llame en este Special Chat, y vamos a hacer clic ahí y automáticamente volvemos a esa sala y nos encontramos con las personas que están en esa sala en este momento. Vamos a hacer zoom out y fíjense que los elementos que creamos hace un rato siguen acá y siguen fijados porque justamente los bloqueamos al momento de movernos de sala. Otra función que tenemos en el panel de usuario es esta lupita que nos va a permitir buscar usuarios. Podemos buscarlas por nombre. Y si hacemos clic sobre ese usuario, nos va a redirigir y nos va a ubicar cerca de esa persona. Fíjense que si yo me ubico en otro lado del espacio y hago clic en esa persona, automáticamente me pongo cerca para que podamos escucharnos y conversar. Esto lo podemos limpiar y volvemos a nuestro panel de usuarios y salas. Por último y no menos importante, tenemos la opción de chat arriba a la derecha. Si lo abrimos, vamos a poder escribir mensajes que van a poder leer todas las personas de esta sala, o vamos a poder escribir mensajes directos a alguna persona de la sala. En este caso, la única persona que está es prueba, entonces si hacemos clic en New Direct Message, nos va a aparecer prueba. Vamos a poder buscar a los usuarios por nombre. Hacemos clic en prueba y le escribimos: hola, prueba. Y ese mensaje lo va a ver solamente, lo va a recibir solamente esa persona. Al finalizar nuestra sesión o cuando queremos cerrar esta sesión de Special Chat, simplemente hacemos clic en dejar este espacio y vamos a volver a la ventana de bienvenida, como vimos al principio, en donde vamos a poder ingresar nuestro nombre, una descripción y nuestra imagen, como vimos al principio. Bueno, espero que te haya servido esta introducción a Special Chat y que te lleves algo de valor para empezar a usar Special Chat o empezar a participar de estas sesiones de Special Chat y puedas aprovechar todo el potencial que tiene esta herramienta, que es muy poderosa. Y si te llevaste algo de valor de todo esto que viste, alguito de valor, te pido que te suscribas a este canal, que comentes, que le des like, que compartas con otras personas para estar al tanto de esta herramienta y de otras herramientas digitales que hay ahí afuera que están buenísimas y que sigo descubriendo y sigo compartiendo con todos y todas ustedes. Si te quedó alguna duda o querés agregar algún comentario, está la cajita de mensajes abajo, nos leemos en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!